Mi hijo me envió un mensaje diciendo que no irás con nosotros en el crucero. Mi esposa quiere que sea un viaje solo para la familia. Les acababa de regalar una casa completamente pagada. Tenía la capacidad suficiente para financiar su vida, pero no para estar en sus vacaciones. Habían cometido un error. Me llamo Olivia May Johnson. Tengo 68 años y si me hubieran preguntado hace solo un año, les habría dicho que entendía la naturaleza del amor, especialmente el amor de madre. Creía conocer su forma, su peso y su precio. Estaba a punto de aprender. No sabía nada en absoluto. Estoy sentada aquí en esta cocina, viendo cómo el sol de la mañana se extiende por el suelo. Es un sol fuerte y bueno, de esos que hacen que el roble color miel del suelo parezca brillar desde dentro, calentando el alma misma de la casa. Es curioso, ¿sabes? La llamo mi cocina. Las palabras me salen con tanta naturalidad. Pero no lo es. En realidad, no. Ya no. Mis manos envuelven esta taza caliente, la porcelana suave contra mis palmas. Pero mis ojos, hacen inventario. Las robustas sillas de roble que pasé una semana buscando en mercadillos, sintiendo la textura de cada una hasta encontrar la que me hacía sentir como en casa. Las cortinas amarillo vara de oro que cosí yo misma, el zumbido de mi vieja máquina Sinclair llenando las tardes mientras imaginaba la alegre luz que filtrarían en esta habitación. Cada centímetro de este lugar guarda un trocito de mi recuerdo, un eco de mi esfuerzo. Construí este nido pluma a pluma para ellos, para mi hijo Matthew y su esposa, Emily. Todavía puedo sentir la calidez palpable de la primavera pasada, el día de la fiesta de inauguración. El aire estaba cargado con el aroma a hierba recién cortada del nuevo jardín y el reconfortante aroma del pastel de boniato, la receta de mi madre, horneándose en el horno. Nuestros amigos de la iglesia estaban todos allí, sus alegres risas rebotando en las paredes recién pintadas, llenando cada espacio vacío. Recuerdo estar de pie junto a este mismo mostrador, con el corazón tan lleno que parecía que iba a estallar, viendo a Matthew brindar y agradecer a todos por haber venido a su nuevo hogar. Y yo simplemente sonreí. Porque lo había logrado. Había gastado hasta el último centavo en la venta de mi propia casa. El ranchero de ladrillos, su padre y yo habíamos volcado nuestra juventud y nuestra alma en la casa donde Matthew dio sus primeros pasos, y yo les compré esta directamente. Sin hipoteca, sin deudas, borrón y cuenta nueva. Era más que mis ahorros. Era mi seguridad, mi refugio para lo que me depararan mis años dorados, todo en una sola escritura con sus nombres elegantemente impresos. Era el mejor regalo que jamás había dado. Y Emily. ¡Ay, Emily! Se acercó a mí ese día. Su rostro era la imagen perfecta de la emoción. Sus ojos brillaban con lo que confundí con lágrimas de inmensa gratitud. Tomó mis dos manos entre las suyas, apretándolas con tanta fuerza, con tanta sinceridad. «Ay, Olivia», susurró, con la voz quebrada solo para que no tuvieras que hacer esto. «Te estamos muy agradecidas. Siempre tendrás una habitación aquí. Lo sabes, ¿verdad? Este también es tu hogar». Y le creí. Dios mío, ¿cómo absorbí esas palabras? Las dejé calar en mis huesos y convertirse en mi verdad. De verdad. Recuerdo las noches que pasé aquí sola antes de que se mudaran, rodeada de cajas y con el olor a pintura. Me dolía la espalda de aplicar ese suave y soñador tono lavanda en las paredes de su habitación porque Emily había mencionado sin darle importancia que le parecía un color relajante. Recuerdo batallar con la imagen críptica, solo las instrucciones para su juego de dormitorio de IKEA, con los nudillos en carne viva de apretar docenas de tornillos pequeños, diciéndome que todo valdría la pena solo por ver la sorpresa y la alegría en sus caras. Escogí las colchas más gruesas y cálidas que encontré en Macy's, pasando las manos por la tela, imaginándolos abrigados y seguros en las frías noches de invierno.
Era una madre preparando un hogar. Eso me decía a mí misma. Eso es lo que hacen las madres. Con el tiempo, aprendí a ser útil también de otras maneras, creando un ritmo de generosidad que se convirtió en la música de fondo de mi vida. Cancelé un viaje en autobús a Nueva Orleans que llevaba años planeando. Tenía el folleto pegado a la nevera, un sueño de beignets y jazz para cuidar a su pequeño terrier, Winston. Cuando decidieron hacer un viaje de última hora a las Bahamas, agoté lo que me quedaba de mis ahorros para la jubilación para pagar la última parte de los préstamos estudiantiles de Matthew, que aún no habían pagado, para que pudieran empezar su vida juntos sin problemas. Aparecía con un guiso caliente de pollo y brócoli los martes por la noche cada vez que Emily me enviaba un mensaje diciendo que estaba demasiado agotada para cocinar. Me ofrecí. Me hice indispensable. Durante mucho tiempo, creo que confundí ser necesitada con ser amada. Es fácil cometer ese error al mirar una pared como esta. Es un santuario para una familia feliz y exitosa. Está cubierta de fotos grandes y brillantes, todas sonriendo. Está la de Disney World frente al castillo, un viaje que pagué como regalo de bodas. Recuerdo la humedad de ese día y cómo Emily se quejaba de su pelo, pero en la foto está radiante. Hay otra de Cancún, con el sol poniéndose detrás de ellas desde un resort todo incluido que reservé para su aniversario, y la de la Navidad pasada, todas en pijamas de franela iguales en una acogedora cabaña en las montañas que había alquilado para una semana. En cada foto estoy ahí, normalmente en el borde del marco, con una sonrisa igual de amplia. Siempre daba, siempre proveía, siempre encontraba razones para justificar la creciente distancia entre nosotras. Cuando no llamaban durante una semana, me decía a mí misma, están construyendo sus carreras. Es una época estresante. Cuando se olvidaron de mi cumpleaños, razoné, tienen mucho que hacer. Vivía en esta cálida ilusión bañada por el sol que yo misma había apagado y construido. No me había dado cuenta de que, en algún momento, había dejado de ser una madre para ellos y me había convertido en un recurso, un banco, una cartera. Y estaba a punto de descubrir que la billetera se cerraba para siempre. La ilusión que con tanto cuidado había construido empezó a desmoronarse. Un martes por la mañana. Era un hermoso y fresco día de otoño, de esos en los que el aire se siente limpio y fresco, y la luz que se filtraba por las ventanas parece prometer cosas buenas. Estaba sentada en la terraza acristalada, la que había insistido en que añadieran, diciéndoles que sería un lugar perfecto para tomar el café de la mañana. Disfrutaba de mi segunda taza de té Earl Grey, con el vapor calentándome la cara, y hojeaba un folleto de viajes, no para mí, sino para ellos. En 3 semanas, saldrían en un crucero de Royal Caribbean al Caribe Occidental. Un viaje de 7 días, y había sido idea mía, un regalo mío por el ascenso de Matthew en el trabajo. Ya lo llevaba imaginando durante meses. Me vi en la cubierta del barco, con una suave brisa en el pelo, contemplando el infinito azul del océano. Me imaginaba jugando una partida de gin rummy con Matthew por las noches, como solíamos hacer cuando era niño. Me imaginaba compartiendo risas con Emily durante el postre, tal vez incluso consiguiendo que se abriera un poco. Ya me había comprado un vestido de verano con flores y un sombrero de ala ancha, ambos guardados en mi armario, esperando. Era simplemente una madre emocionada por compartir unas verdaderas vacaciones, una verdadera celebración con sus hijos. En ese momento sonó mi teléfono. Estaba sobre la mesa de mimbre a mi lado, y el repentino y agudo tintineo rompió la paz de la mañana. Sonreí. Era un mensaje de Matthew. Mi corazón dio un pequeño vuelco de esperanza. Tal vez tenía una pregunta sobre las excursiones en tierra. O tal vez solo compartía su emoción. Cogí el teléfono, deslizando el pulgar por el cristal frío para desbloquearlo. Las palabras parpadearon desde la pantalla. Eran simples, directas,
una pequeña fila limpia y pulcra de letras negras sobre un fondo blanco. Hola, mamá, solo confirmando los planes finales. No nos acompañarás en el crucero familiar. Emily cree que es importante que este sea un viaje solo para la familia. Leí el mensaje una vez, luego dos. Las palabras no parecían conectar con mi cerebro. Era como si estuviera leyendo un idioma extranjero que casi entendía, pero no podía comprender del todo. El calor de la taza de té en mi mano pareció desvanecerse. Una descarga fría, aguda y rápida, me recorrió, empezando por el pecho y extendiéndose hasta las yemas de los dedos. La sangre me subió a los oídos, un sonido sordo y rugiente que ahogó el suave tic-tac del reloj de pared. Solo para la familia, la frase resonó en la repentina y silenciosa caverna de mi mente. Se quedó allí, suspendida en la incredulidad. Miré alrededor del solario, el cómodo sillón en el que estaba sentada, el frondoso helecho que regaba cada 2 días, el techo sobre mi cabeza, todo un regalo mío, todo el fundamento de su vida juntos. Y yo no era lo suficientemente familia como para irme de vacaciones con ellos. Yo era quien había hecho posible la economía de esta familia, pero no me consideraban un miembro más. Antes de que pudiera procesar la profundidad de esa herida, el teléfono volvió a sonar. Un segundo mensaje, esta vez de Emily. Su nombre apareció en la pantalla y se me hizo un nudo en el estómago. Su mensaje era diferente al de Matthew. Estaba revestido de una fina capa de consideración educada, lo que de alguna manera lo hacía 1000 veces más cruel. Hola, Olivia. Solo quería hacer un seguimiento. Espero de verdad que lo entiendas. Es solo que las cosas serán mucho más sencillas para todos de esta manera. Más sencillas. Esa fue la palabra que me rompió, no de golpe, sino con una silenciosa y repugnante grieta en lo más profundo de mi ser. ¿Más sencillas? Claro que lo era para ella. Era más sencillo tener la casa sin la suegra que venía con ella. Era más sencillo disfrutar del fruto de mi trabajo sin tener que mirar a la trabajadora. Era más sencillo ahora que tenía la escritura, la seguridad, el futuro que le había entregado en bandeja de plata. Lo difícil, lo que requería mi sacrificio, había pasado. Ahora venía lo sencillo, vivir su vida, una vida que yo había financiado sin mí. Dejé el teléfono sobre la mesa. Mi mano estaba firme, pero la sentía desconectada de mi cuerpo, como si perteneciera a otra persona. Miré por la ventana el brillante cielo azul, pero no lo vi. No había lágrimas. La conmoción fue demasiado profunda, demasiado absoluta para algo tan cálido y humano como las lágrimas. En ese momento, algo dentro de mí se enfrió y quedó en silencio. La parte de mí que siempre había puesto excusas, la parte que siempre se había tragado los pequeños desaires y los despidos casuales. La parte que siempre se decía a sí misma, solo están ocupados. Todavía te quieren. Esa parte de mí se marchitó y murió. La ilusión se había desvanecido. Estaba viendo a mi hijo y a su esposa tal como eran. Mi dedo se cernía sobre el teclado de la pantalla. ¿Qué podía decir? ¿Discutir? ¿Suplicar? No mi orgullo. Lo único que aún no me habían arrebatado, no lo permitía. Escribí mi respuesta. Una sola palabra. De acuerdo. Y pulsé enviar. Las palabras se desvanecieron en el éter, una bandera blanca de rendición. Pero en el silencio aullante de mi mente, no me rendía. Declaraba la guerra. Las palabras que no escribía eran las que ardían como ácido. Así que tuve la amabilidad de firmar la escritura que te daba un hogar, pero no de tener un asiento en tu bote por el resto del día. Recorrí la casa como un fantasma. No comí. No contesté el teléfono cuando sonó. Simplemente me senté en mi habitación, la de las paredes lavanda que yo misma había pintado,
y me quedé mirando un solo punto en la pared hasta que se puso el sol. La conmoción me había congelado, envolviéndome en una gruesa y entumecida capa de hielo. El deshielo comenzó a la mañana siguiente. Empezó con una llamada que casi no tuve fuerzas para hacer. Llamé a Katy, mi amiga desde que las dos éramos chicas delgadas con coletas. La única persona en este mundo que podía leer mi silencio mejor que la mayoría de la gente puede leer un libro. Llegó a su puerta en 20 minutos, con un recipiente de su famosa sopa de pollo con fideos en las manos. No dijo ni una palabra, solo me miró a la cara, dejó la sopa en la encimera y me abrazó. No lloré. Seguía sin poder. Me quedé allí, rígida como una tabla. Y entonces, simplemente, le di mi teléfono. Leyó los mensajes de Matthew y Emily, entrecerrando sus ojos oscuros con cada palabra. Vi cómo apretaba la mandíbula, un pequeño músculo latía cerca de la sien. Cuando levantó la vista, su expresión era dura como el granito. Lo planearon, Liv, dijo en voz baja y furiosa. No fue una decisión improvisada. Una pequeña y débil parte de mí seguía buscando una excusa. Creo que quizás sea solo Emily, susurré, las palabras sonaron patéticas incluso para mí. Matthew, no lo haría. Katy negó con la cabeza, un gesto brusco y definitivo, no, basta. Deja de hacerte pequeña para ellos, Olivia. Llevas años haciéndolo, y ahora se comportan como si ese fuera tu lugar, tirada en el suelo para usarte de felpudo. Me miró con una mirada penetrante. ¿Cuándo fue la última vez que de verdad revisaste tus extractos bancarios? ¿Los revisaste de verdad? Su pregunta quedó flotando en el aire mucho después de que se fuera. Me siguió de vuelta a mi habitación. Me acompañó durante la larga y silenciosa tarde. Y seguía ahí, zumbando en mi mente, cuando me encontré completamente despierta a las 2 de la mañana. La casa estaba completamente a oscuras, en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. Salí sigilosamente de mi habitación y me metí en el pequeño rincón de la oficina. Mi viejo portátil estaba sobre el escritorio, cubierto de una fina capa de polvo. Durante los últimos 2 años, había dejado que Emily se encargara de la mayor parte de mis finanzas en línea. Ella había insistido. Es demasiado complicado, mamá, había dicho. Deja que yo me encargue de ello. No es ninguna molestia. Otro acto de bondad que ahora parecía siniestro. Me temblaban ligeramente los dedos al introducir la contraseña de mi banca online. La pantalla brillaba en la oscuridad, iluminándome el rostro. Hice clic en el historial de la cuenta y empecé a desplazarme. Al principio todo parecía normal. Mis depósitos de la seguridad social, el pago de la hipoteca que, tontamente, había aceptado que hicieran de mi cuenta como alquiler. Las facturas habituales del supermercado. Pero entonces las vi. Pequeñas transferencias recurrentes. $100 por aquí, etiquetados para el cuidado del césped. 200 por allá, etiquetados para el mantenimiento del hogar. $50 para el control de plagas. Pequeñas cantidades diseñadas para pasar desapercibidas, pero nunca las había aprobado. Pagué el servicio de jardinería con un cheque. No había tenido un problema de mantenimiento en meses. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un latido lento y pesado contra mis costillas. Profundicé en la configuración de la cuenta, y allí estaba, en blanco y negro. Usuario autorizado, Emily Gardner. Ella había estado desviando dinero de mi cuenta, silenciosa y metódicamente, durante meses. Mis ahorros. El dinero que había ahorrado cuidadosamente para mi futuro, para mis propias emergencias, se estaba agotando, con una pequeña cuota de mantenimiento cada vez. A la mañana siguiente, el hielo que me cubría el corazón había dado paso a un nudo de miedo frío y duro. Llamé a mi asesor financiero,
el señor Whitaker, un hombre amable y paciente que había administrado mi cuenta de jubilación durante más de 20 años. Le expliqué la situación con un tono de voz cuidadosamente controlado y monótono. Guardó silencio un momento al otro lado de la línea. Al hablar, su tono profesional no pudo ocultar su preocupación. Ya veo, Olivia. Bueno, mirando los registros, parece que tu usuaria autorizada secundaria, la señora Emily Gardner, ha estado procesando estas transacciones. Tiene pleno acceso según el poder notarial duradero. Firmaste la primavera pasada. Cerré los ojos. El recuerdo me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Emily de pie en esta misma cocina, con un fajo de papeles en la mano. Es solo una formalidad, Olivia, había dicho con voz alegre, con una sonrisa tan brillante y tranquilizadora. Esto me permite ayudarte con las facturas y demás en caso de emergencia. Te protege. Había sido tan servicial, tan eficiente. Incluso trajo al notario a casa ella misma para que yo no tuviera que salir. Firmé donde me indicó, confiando plenamente en ella. Colgué el teléfono. La verdad se desnudó ante mí, cruda y cruda. No se trataba de que me despidieran de un crucero. No se trataba de herir sentimientos ni de falta de gratitud. Era un robo calculado, sistemático y camuflado en el lenguaje del amor y la preocupación. Mi fondo de jubilación no era su herencia, todavía no, pero lo habían estado gastando como si lo fuera. Pensaban que mi silencio significaba aquiescencia. Pensaban que mi amor significaba mi permiso. Se equivocaban. La mujer que había mirado fijamente a la pared durante horas se había ido. La mujer que susurraba excusas insustanciales para sus hijos se había ido. A la mañana siguiente de mi conversación con el señor Whitaker, una nueva mujer despertó en mi cuerpo. Tenía frío, estaba lúcida y estaba concentrada. Estaba vestida y fuera de casa antes del amanecer. Conduje al centro y me senté en mi coche frente al bufete de abogados Dalton y Finch. Vi cómo la ciudad despertaba, pero mi mente era un lugar tranquilo y ordenado. Ya no había caos emocional. Solo había un único objetivo cristalino. Cuando vi las luces parpadear dentro del edificio, bajé del coche y caminé hacia la entrada. Estaba esperando en la escalera cuando llegó mi abogado, el señor Dalton, con el maletín en una mano y un café en la otra. Parecía sorprendido de verme. Olivia, ¿está todo bien? Nos sentamos en sus grandes sillones de cuero, el aroma a libros viejos y café recién hecho llenaba su despacho. No perdí tiempo en cumplidos. Lo miré directamente a los ojos. Necesito revertir la donación de la casa, dije con la voz perfectamente firme, sin el temblor del dolor que me había atormentado días antes. Parpadeó, sorprendido por mi franqueza. Dejó el café con cuidado. Olivia, ese es un paso importante. Regalar una propiedad es un asunto legal serio. Intentar revertirlo podría crear mucha tensión familiar. Una sonrisa fría y sin humor se dibujó en mis labios. Ya han creado la tensión, señor Dalton, respondí, bajando la voz a un tono bajo y decidido. Estaba demasiado ciega para verlo. Han estado vaciando sistemáticamente mis cuentas de jubilación y usaron un poder notarial que firmé de buena fe para hacerlo. El profesionalismo en sus ojos se agudizó. Ya no era una madre angustiada. Era un cliente con un caso. Se inclinó hacia adelante. Todo un asunto de negocios. Cuéntamelo todo. Se lo expliqué todo. Los extractos bancarios, la conversación con mi asesor financiero. Los mensajes de texto. Hablé con calma y objetividad, presentando la información como si estuviera describiendo un problema con un electrodoméstico defectuoso, no la traición total a mi único hijo.
Quiero documentación completa de cada actividad financiera que hayan iniciado usando mi nombre o mis cuentas. Continué con voz firme. Cada transferencia, cada cargo, cada centavo. El señor Dalton asintió lentamente, asimilando la información. Su expresión era sombría. Pediremos los registros inmediatamente. Necesitaremos pruebas irrefutables. Si esto se agrava, se agravará, dije. No como una predicción, sino como una constatación de hechos. Juntó los dedos con una mirada pensativa. Dada la naturaleza calculada de lo que has descrito, quizá también quieras considerar contratar a un investigador privado, sugirió con amabilidad. Parece que Emily no solo está siendo oportunista. Se está posicionando para tener el control a largo plazo. Un investigador podría descubrir activos que han ocultado o planes que han tramado. La antigua Olivia se habría resistido a la idea. Habría sido sórdido. Una confesión de una familia fallida. La nueva Olivia lo vio como lo que era. Una jugada estratégica necesaria. Un arma. Hazlo, dije sin dudarlo. Contrata a quien confíes. Envíame la factura. Salí de su oficina sintiéndome más ligera que en años. El peso de mi autoengaño había desaparecido, reemplazado por el peso sólido y tranquilizador de un plan. Unos días después, mientras Matthew y Emily, presumiblemente, tomaban el sol en la cubierta de un crucero que yo había pagado, lo encontré. Un sobre blanco y sencillo se deslizó por debajo de la puerta principal. No tenía franqueo, lo que significa que lo habían entregado en mano antes de que partieran. Dentro había un documento legal de varias páginas. En la parte superior, en negrita, decía: Poder notarial irrevocable y duradero. Era mucho más completo y permanente que el primero que firmé. Con un clip, sujetaba al frente una nota adhesiva con la alegre y desgarbada letra de Emily. Hola, mamá. Solo unos documentos finales para que los firmes cuando estés lista. Esto nos facilitará la gestión mientras estamos fuera. Con cariño, E. Estaban de vacaciones y seguían con su juego. Su audacia me dejó sin aliento. Este documento, disfrazado de conveniencia, era una jaula. Era el último paso para encerrarme por completo. Leí la letra pequeña y se me heló la sangre. Le otorgaba al titular el derecho a tomar todas las decisiones financieras y sanitarias, a vender propiedades, a acceder a cajas de seguridad, todo sin mi consentimiento y sin posibilidad de revocarlo. No lo dudé. No lo arrugué con rabia. Lo guardé cuidadosamente en el sobre, volví directamente a la oficina del señor Dalton y lo dejé sobre su escritorio. Lo leyó, arqueando las cejas con cada párrafo. Al terminar, me miró con un respeto aún mayor. Se están volviendo atrevidos, dijo con voz tensa y descuidada. Olivia, si hubieras firmado esto, habrían tenido la autoridad legal para venderte esta casa y vaciarte hasta la última de tus cuentas mientras aún vivías en ella. Entonces tenemos que actuar más rápido, dije con voz fría y dura como el acero. Quiero que presentes las solicitudes. Congela todo. Ciérralo todo. Ya. Los días siguientes fueron una extraña especie de limbo. Recorrí la casa con un silencioso propósito, regando las plantas, quitando el polvo de los muebles, manteniendo la apariencia de la madre dócil e indiferente que creían que era. Mientras tanto, las peticiones del señor Dalton se estaban tramitando, y un hombre al que no conocía se adentraba en silencio en la vida que mi hijo y su esposa habían construido sobre la mía. Yo era una reina en el exilio, viviendo en silencio entre los muros de un reino que me pertenecía por derecho, esperando a que mis ejércitos se reunieran. La llamada llegó 2 días después. Era casi medianoche. La casa estaba sumida en ese silencio profundo y pesado que solo llega tarde en la noche. Estaba en mi sillón, sin leer,
Solo pensando, cuando mi teléfono vibró en la mesita de noche, un número desconocido. Todo mi cuerpo se puso en alerta máxima. Sabía quién era. Respondí en voz baja y tranquila. Soy Olivia. La voz al otro lado era un barítono tranquilo y profesional. Era el investigador privado que el señor Dalton había contratado. No perdió el tiempo. Señora Johnson, comenzó, con un tono serio. Disculpa la hora, pero pensé que querrías ver lo que encontré cuanto antes. Un instinto primario me invadió. Me levanté, me acerqué a la ventana del salón y cerré las pesadas cortinas antes de volver a hablar. Fue un reflejo, de esos que se ven en las películas de espías antiguas, pero lo sentí absolutamente necesario. El mundo exterior necesitaba aislarse. Esta era una guerra privada. Dime, dije, con la voz apenas un susurro. Tu nuera, Emily Gardner, empezó, y pude oír el leve crujido de papeles. Recientemente ha puesto la propiedad en tu dirección actual como garantía para una segunda hipoteca. Me quedé paralizado en medio de la habitación. El aire abandonó mis pulmones en un silencioso torrente. ¿Una segunda hipoteca? Intentaban pedir prestado dinero con el valor total de la casa. La casa que había pagado al contado. La casa que se suponía sería su punto de partida sin deudas. Sus cimientos. Estaban tomando mi regalo, mi mayor acto de amor y seguridad, y lo estaban endeudando. Era una profanación. Ella ya había iniciado el proceso de preaprobación con un prestamista privado, continuó con voz firme y monótona. La documentación inicial se presentó la semana pasada, justo antes de que se fueran de viaje. Justo antes del crucero. El momento fue deliberado, calculado. Planeaban tener el préstamo aprobado y el dinero en su cuenta para cuando regresaran. Todo mientras yo permanecía en la ignorancia. La servicial y modesta suegra que vivía en la habitación de invitados. Su arrogancia, deslumbrante, fue lo que realmente me dejó atónito. No solo me estaban robando. Se estaban aprovechando de mi amor para construir su propio imperio de deudas. Mi mente corría, tratando de comprender la mecánica del engaño. ¿Revelaron cómo adquirieron la propiedad de la casa?, pregunté con voz tensa. Sí, señora, lo soy, respondió. Lo presentaron como una simple transferencia familiar. Un regalo. No se mencionó ninguna influencia indebida ni manipulación para obtener su firma. De hecho, según mi fuente, el prestamista quedó bastante impresionado con su generoso sistema de apoyo familiar. Lo vieron como una señal de estabilidad. Me mordí la mejilla con fuerza. El dolor punzante me azotó los pies. Un generoso sistema de apoyo familiar. Habían convertido mi generosidad en un arma. Habían tomado mi sacrificio y lo habían pulido, presentándolo a desconocidos como un símbolo de su propia buena fortuna y virtud familiar. Estaban acumulando una montaña de deudas sobre la base de mi bondad. Y sonreían mientras lo hacían. Una pregunta final y crucial se formó en mi mente. La respuesta determinaría mi siguiente movimiento. Toda la estrategia de esta guerra. ¿Saben que lo sé?, pregunté, conteniendo la respiración. ¿Alguien lo sabe? ¿El señor Dalton? ¿El banco? No, señora, soy yo, dijo el investigador con tranquila confianza. La información que obtuve fue a través de canales discretos. En lo que a todos respecta, sigues en casa, completamente inconsciente. ¿Creen que sigues siendo la misma mujer que dejaron atrás? Solté un suspiro largo y lento que no sabía que había estado conteniendo. Fue un suspiro de puro alivio. Sentí como si me hubieran entregado los planes de batalla del enemigo antes incluso de disparar el primer tiro. Estaban tomando el sol en un barco en el Caribe, creyendo haber ganado,
creyendo que la partida había terminado. No tenía ni idea de que el tablero había dado la vuelta. Una pequeña y fría sonrisa se dibujó en mi rostro. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un depredador que acababa de acorralar a su presa. Era la sonrisa de una mujer a la que habían llevado demasiado lejos y a la que acababan de entregar una espada. Bien, dije, con la voz impregnada de una calma gélida. Que siga así. Que disfruten de sus vacaciones. Colgué y me quedé allí, en la oscuridad, un buen rato. La conmoción se había disipado, dejando tras de sí una firme determinación. El último atisbo de sentimiento maternal, de compasión, de nostalgia por la familia que creía tener se había extinguido. Jugaste con mi don, Emily. Pensé que esas palabras eran un juramento silencioso en la habitación oscura. Tomaste mi amor y lo apostaste todo a mi silencio. Ahora voy a jugar con tu futuro. Los días siguientes transcurrieron con el ritmo preciso e implacable de una máquina bien engrasada. Mi dolor y mi ira se habían destilado en un propósito puro y frío. Todas las mañanas, a las 9 en punto, entraba en la oficina del señor Dalton y nos poníamos a trabajar. Su sala de conferencias se convirtió en mi centro de operaciones. La larga mesa de caoba pulida, antes intimidante, ahora se sentía como mi centro de mando. Estaba cubierta de pilas ordenadas de papeles, mis extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, resúmenes de inversiones y los informes preliminares del investigador privado. Lo revisábamos todo línea por línea. Analizamos cada transacción. Rastreamos cada retiro. Lo que empezó como un goteo de cargos sospechosos pronto se reveló como un aluvión de fraude calculado. Cuanto más investigábamos, más clara se volvía la imagen. La cruda e innegable verdad era que el engaño de Emily iba mucho más allá de vincular su tarjeta de débito a mi cuenta por conveniencia. Fue un asalto financiero a gran escala. Vi cómo había usado mis fondos de jubilación para pagar sus propias deudas de tarjetas de crédito. Una juerga de compras en Nordstrom, una escapada de fin de semana a un spa para dos. Los cargos eran descarados, audaces. Ni siquiera se había molestado en ocultarlos bien. Tan segura estaba de mi confianza y de mi descuido, que descubrimos que había establecido transferencias automáticas desde mi cuenta de ahorros directamente a una cartera de inversión privada a su nombre, básicamente usando los ahorros de toda mi vida para construir su propio patrimonio. Mi dinero. El dinero que había ganado con tanto esfuerzo como administrador de instituto. El dinero que se suponía me ayudaría a superar mi vejez con dignidad, estaba siendo tratado como su fondo personal para sobornos. El señor Dalton marcaba cada transacción fraudulenta con un rotulador amarillo, y pronto las páginas se convirtieron en un mar de amarillo nauseabundo. Negaba con la cabeza, con una expresión que mezclaba indignación profesional y disgusto personal. Este patrón de engaño, Olivia, dijo una tarde con voz sombría. Lo dirá todo ante un juez. Este es un caso claro de abuso financiero a una persona mayor e influencia indebida. Observé la montaña de pruebas que tenía ante mí, no con dolor, sino con una claridad escalofriante. No querían que desapareciera, señor Dalton, dije en voz baja pero firme. Solo querían que me atara. Una correa hecha con mi propio dinero, para que pudieran tirar de ella cuando quisieran algo. Por fin lo comprendí. Mi presencia no era el problema. Mi independencia sí. Querían los beneficios de mi existencia. La casa, el dinero, el apoyo de emergencia sin la incomodidad de mi autonomía. Bueno, respondió el señor Dalton, mirándome a los ojos con férrea determinación. No lo van a conseguir. Por fin llegó el día. El día de la firma. Todo el trabajo de las últimas semanas. La investigación, las peticiones, los escritos legales se habían condensado en una formidable pila final de documentos.
Estaban ante mí en la mesa de conferencias, un monumento a mi reclamación. Revisé los títulos de cada petición de reversión de donación de bienes inmuebles, revocación formal del acceso financiero, protección de activos y constitución de fideicomiso. Cada documento era un ladrillo en la fortaleza que estaba construyendo a mi alrededor. El señor Dalton se sentó frente a mí, con una expresión tranquila y comprensiva. Empujó una pluma estilográfica pesada y de aspecto caro sobre la mesa. Está todo listo, Olivia. Todo lo que hemos hablado está en estas páginas. La revocación de la donación de la casa, la revocación total del acceso de Emily a sus cuentas, el establecimiento de un nuevo fideicomiso al que solo usted y yo podemos acceder. Una vez que firme, todo se pone en marcha. Es el paso final. Tomé el bolígrafo. Lo sentí fresco y firme en la mano. Pensé por un instante que me temblaba. Toda una vida amando a mi hijo, queriendo creer lo mejor de él, luchaba contra la fría y contundente prueba de su traición. Pero al mirar la línea de la firma, no sentí vacilación. Solo había una profunda sensación de rectitud. Mi mano no tembló al poner el bolígrafo sobre el papel. Con el primer trazo de la O de Olivia, sentí que un peso se me quitaba de los hombros. La firma era firme, clara y decidida. Firmé el siguiente documento y el siguiente. Con cada uno me sentía más ligera, más libre. Era como si firmara mi propia declaración de independencia, una cláusula legal a la vez. El sonido del bolígrafo rascando el grueso papel era el único sonido en la habitación, el sonido de mi antigua vida terminando y una nueva comenzando al firmar el último documento. Tapé el bolígrafo y lo dejé. Me recosté en la silla y respiré hondo y purificador. Hecho, Olivia, dijo el señor Dalton con una suave sonrisa mientras empezaba a recoger los papeles. La revocación está presentada y ejecutada legalmente. La casa vuelve a ser tuya. Se han puesto las cerraduras en todas tus cuentas antiguas y las nuevas están aseguradas. Ya no pueden tocar nada. Me levanté y me acerqué a la ventana, mirando la bulliciosa calle de abajo. Miré la hora en mi teléfono. Su crucero atracaba en Miami en 4 días. Volverían bronceados y relajados, llenos de historias sobre sus vacaciones familiares, completamente ajenos a todo. No sabían que ya habían cambiado las cerraduras de la puerta principal. No sabían que la casa que creían suya había sido reclamada de forma silenciosa, legal e irrevocable. No sabían que el dinero que habían estado robando ahora estaba a salvo, guardado en un nuevo banco, en una nueva cuenta, bajo un nuevo fideicomiso que sus nombres jamás tocarían. La fortaleza estaba completa y el enemigo navegaba directo hacia sus impenetrables muros. El sábado por la mañana debían regresar. Yo ya estaba allí. Aparqué mi coche a una manzana de distancia, bajo la sombra de un gran arce, y esperé. No estaba nervioso. No estaba enojado. No sentía nada más que una calma profunda y escalofriante. Era un espectador esperando el acto final de una obra que había escrito. Alrededor de las 10, su todoterreno plateado se detuvo junto a la acera. Observé desde el otro lado de la calle cómo Emily salía del asiento del copiloto. Estaba radiante, con la piel bronceada hasta un tono dorado, y una sonrisa satisfecha y petulante se dibujaba en su rostro mientras se estiraba lánguidamente. Matthew salió del coche y fue al maletero, sacando sus maletas, que parecían caras, las que les había comprado para su luna de miel. Se veían descansados, despreocupados y triunfantes. Parecían una pareja sin ninguna preocupación en el mundo. Y entonces ambos se quedaron paralizados. Levantaron la cabeza al unísono, sus sonrisas desapareciendo. Los observé mientras contemplaban la escena que tenían delante. 2 coches desconocidos estaban aparcados en la entrada. Un gran camión de mudanzas estaba aparcado junto a la acera, con la rampa baja.
Y de pie cerca de la puerta principal, charlando animadamente con un agente inmobiliario, había una pareja joven, de unos 30 años. La joven señaló los rosales que había plantado y el joven rió, rodeándola con el brazo. Parecían el futuro. El aire en mi lado de la calle estaba quieto, pero podía sentir la onda expansiva de su confusión a 30 metros de distancia. Su mundo perfecto, bañado por el sol, acababa de hacerse añicos. Lenta y deliberadamente, abrí la puerta del coche y salí. Me alicé el vestido, respiré hondo el fresco aire otoñal y empecé a cruzar la calle. El clic de mis tacones sobre la acera fue el único sonido que emití. No me apresuré. Dejé que me vieran venir. Matthew fue el primero en verme. Su rostro, que había sido una máscara de confusión, se transformó en algo más, un temor creciente y repugnante. «Mamá». Su voz era un susurro ahogado, perdido en el aire de la mañana. Los ojos de Amelie, sin embargo, se entrecerraron en rendijas de pura furia. Se apartó de la escena en la casa para mirarme, con las manos en las caderas. «¿Qué está pasando aquí, Olivia?», preguntó con voz aguda y acusadora. «¿Quiénes son estas personas? ¿Y qué hace esa camioneta aquí?». Como si fuera una señal, la puerta principal se cerró tras la joven pareja. El sonido del pestillo al cerrarse resonó en la tranquila calle. El agente inmobiliario les hizo un gesto de aprobación con el pulgar y se dirigió a su coche. Me detuve a unos 3 metros de ellos, justo al borde del césped que ya no era suyo. Les dediqué una pequeña sonrisa plácida y, por fin, hablé. «Bueno, Amelie», dije con la voz tan tranquila y clara como una mañana de invierno, «supongo que ya no tendrás que preocuparte por gestionar nada para mí». Con el rostro desencajado por la rabia, dio un paso hacia mí y su voz se elevó hasta un tono estridente. «No puedes hacer esto. Estamos en plena refinanciación. Tú no tienes ningún derecho». Acababa de entregarme la pistola y la bala. Su avaricia la había vuelto ingenua. Metí la mano en el bolso grande que llevaba, el que había comprado específicamente para esta ocasión, y saqué una carpeta gruesa, tamaño legal, sujeta con una goma elástica. Pesaba la verdad. «Estos», dije, levantándola, «son los únicos contratos que importan ahora». Pasé junto a ella y le entregué la carpeta directamente a mi hijo. Vi cómo palidecía mientras manipulaba torpemente la goma elástica y comenzaba a leer. Podía ver sus ojos recorriendo las páginas, sus nudillos blancos mientras agarraba los papeles. Lo veía todo. La revocación legalmente ejecutada de la donación de la casa, la escritura de compraventa firmada y fechada a los nuevos propietarios, el informe detallado del investigador privado sobre las transferencias bancarias fraudulentas, la solicitud de la segunda hipoteca, todo su mundo, el que había construido sobre mentiras y mi amor, se deshacía en sus manos. Me miró con los ojos abiertos, con un terror que nunca antes había visto. Parecía un niño perdido. Amelie le arrebató los papeles de las manos temblorosas. «Todo esto es basura. No se sostendrá», gritó, con la voz quebrada por la desesperación. «Lo estábamos gestionando todo por tu bien, te estábamos ayudando». Mantuve la voz baja, con un tono familiar, pero cada palabra fue como una gota de hielo. «¿Ayuda?», pregunté, ladeando ligeramente la cabeza. «¿Así lo llamas? ¿Vaciar mis cuentas a mis espaldas para pagar tus compras compulsivas? ¿Falsificar un poder notarial y esperar ser tan insensato como para firmarlo mientras tú estabas al otro lado del mundo?» Di un paso más cerca, bajando aún más la voz, para que solo ellos pudieran oír el golpe final. «Dime, Amelie, ¿me ayudabas cuando intentaste pedir una segunda hipoteca por una casa que nunca pagaste?» El color desapareció de su rostro bronceado. La bravuconería, la ira, la autocomplacencia, todo se evaporó, dejando solo la cruda y fea verdad de su propia avaricia.
Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Simplemente me miró fijamente, con los ojos llenos del horror puro y puro de ser sorprendida en ese momento, parada en la acera frente a la casa que había comprado 2 veces, una con mi dinero y otra con mi amor propio. Por fin obtuve mi respuesta. De hecho, era lo suficientemente bueno. Era más que suficiente. El silencio que siguió a mi pregunta fue denso y sofocante. Emily se quedó allí, con la boca ligeramente abierta. El bronceado seguro de su rostro parecía ahora una fachada barata y descascarada sobre una pálida máscara de conmoción. El mundo que había construido con tanto cuidado, un mundo construido sobre mi amor y sus mentiras, acababa de ser demolido por una sola pregunta sin respuesta. Fue Matthew, mi hijo, quien finalmente rompió el silencio. Dio un paso vacilante hacia adelante, con las manos levantadas en un gesto débil y apaciguador. Miró de los papeles condenatorios que tenía en la mano a mi rostro inflexible, con los ojos llenos de un pánico desesperado e infantil que no le había visto desde que, de niño, rompió la ventana de un vecino. Mamá, tartamudeó, con la voz temblorosa, quebrándose en la única palabra, yo. Nosotros. No queríamos decir, para. Levanté la mano, con la palma hacia afuera, un gesto simple y silencioso, pero con la fuerza de una barrera física. Eso lo detuvo en seco. La excusa patética, a medio formular, murió en sus labios. Dije, mi voz carecía de toda calidez, del consuelo maternal al que estaba tan acostumbrado. No digas que no pretendías que esto pasara. Seamos sinceros por una vez. Simplemente no pretendías que te atraparan. Mis palabras flotaron en el aire entre nosotros, crudas y brutales, y en ese momento, por primera vez, las vi con claridad. Vi más allá de la fachada de la feliz pareja, más allá de los roles de yerno y nuera. Miré sus rostros y vi lo que realmente había allí, despojado por la cruda luz de la verdad. No era el dolor de un hijo que había lastimado a su madre. No era la vergüenza de una esposa que había deshonrado a su familia. Era miedo. El miedo crudo y primario de 2 cómplices cuyo plan acaba de implosionar espectacularmente. No había remordimiento en sus ojos, solo el terror frenético y acorralado de las consecuencias. Ese terror fue el catalizador, la frágil alianza que habían construido sobre mi generosidad y su codicia compartida se hizo añicos allí mismo, en la acera. Como vidrio barato, se astilló en 1000 pedazos afilados y feos. Emily se giró hacia él. Su máscara de compostura se había desvanecido, reemplazada por un rostro retorcido de pánico puro y venenoso. Su voz era un grito entrecortado y roto. No te atrevas a intentar culparme de esto, Matthew. Ni te atrevas. Gritó, apuntándole con un dedo al pecho. Eras perfectamente feliz cuando entraba el dinero. Nunca preguntaste de dónde venía cuando pagué la hipoteca de tu coche, ¿verdad? No te quejaste cuando usé su dinero para comprarte ese juego de golf nuevo para tu cumpleaños. Solo te gustó presumirlo con tus amigos en el club. Pero Matthew no se defendió. Retrocedió físicamente ante sus palabras como si lo hubieran golpeado. Simplemente se quedó allí, un hombre vacío, con los papeles crujiendo en su agarre inerte. Sus hombros, que minutos antes parecían tan anchos y seguros, estaban hundidos en la derrota. Miró a su esposa, la mujer que había elegido, la mujer que lo había llevado por este camino de engaños, y su expresión era de una comprensión horrorizada y naciente. El matrimonio que parecía tan unido en su crueldad casual ahora se estaba fracturando, ante mis propios ojos. No eran un equipo. Eran solo 2 personas egoístas que habían encontrado conveniente ser egoístas juntos. Y ahora que la conveniencia había desaparecido, no quedaban más que acusaciones y culpas. Emily, al darse cuenta de que no recibía apoyo de su esposo, volvió su furia hacia mí. Su desesperación la volvió imprudente. Tenemos derechos.
gritó con voz ronca. Somos familia. Este es nuestro hogar. No pueden venderlo sin más. No, dije con una voz peligrosamente baja. Este era mi hogar. Eran huéspedes. Huéspedes que se quedaron más tiempo del debido. Rebusqué en mi bolso. Mi mano rozó mi cartera y mis llaves y se cerró en torno a una segunda carpeta. Esta era más delgada, pero en el mundo en el que ahora vivíamos, era infinitamente más pesada. Era el expediente completo que el señor Dalton había preparado, una copia impecable de cada prueba, cada acusación fraudulenta, cada documento incriminatorio. Era una hoja de ruta hacia su ruina. Tienes razón. Tienes derechos, dije, mi mirada fija en la suya. Tienes derecho a impugnarme. Tienes derecho a llevar esto a los tribunales. Le tendí la carpeta. Una ofrenda y una amenaza. Y si quieres emprender acciones legales, esto, dije, bajando la voz hasta casi un susurro, es a lo que te enfrentarás. Esto es lo que verá un juez. Miró la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. Sabía lo que contenía. Era la historia de su propio engaño calculado, lista para el consumo público. Era el fin de su reputación, el fin de su crédito, el fin de todo. La lucha se le fue escapando, dejándola pequeña y frágil. Dejé que el silencio se prolongara un instante más. Luego volví mi atención a mi hijo. No me miraba a los ojos. Tenía la cabeza gacha, la mirada fija en las grietas del pavimento como si albergaran las respuestas a cómo su vida se había desmoronado por completo. Respiré hondo, el aire fresco me limpiaba los pulmones. Soy tu madre, Matthew, dije, con la voz más suave ahora, pero con el peso de una sentencia firme. Yo te crié. Te amé. Eras mi hijo y me convertiste en tu blanco. Sus labios temblaron. Un sollozo único y patético se le escapó. No se trata de venganza, dije, y las palabras eran tanto para mí como para ellos. Se trata de preservación. Durante décadas, mi vida se ha centrado en protegerte. Hoy, concluí, con la voz clara y fuerte por primera vez en mucho tiempo, por fin me estoy protegiendo. La pesada carpeta de pruebas yacía en la acera donde Emily la había tirado, sus páginas blancas ondeando ligeramente con la brisa. La prueba pulcra y ordenada de su engaño era ahora solo un montón de basura a sus pies, una metáfora adecuada del desastre que habían hecho de sus vidas. Emily me fulminó con la mirada. Su rostro era una máscara de furia impotente. El miedo se había convertido en un rencor amargo y desesperado. Esta era su última arma, la única que le quedaba. La amenaza de mi propio corazón. Un corazón que, según ella, seguía siendo lo suficientemente insensato como para romperse. ¿Crees que has ganado?, espetó, con las palabras cargadas de veneno. Recuperaste la casa. Recuperaste el dinero. Pero estarás sola, Olivia. Morirás sola en un triste y pequeño apartamento mientras seguimos adelante con nuestras vidas. La miré, a esta mujer que había aceptado con tanto entusiasmo mi mayor regalo y luego intentó robarme el resto, y no sentí nada. Ni rabia, ni dolor. Solo una profunda y silenciosa compasión por su alma vacía. Una pequeña y genuina sonrisa rozó mis labios. Era una sonrisa de paz, de verdadera comprensión. No era triunfal. Simplemente era libre. Sola. Repetí, con voz suave, casi conversacional, como si le explicara un concepto simple a una niña. Querida, he estado sola durante años. Incluso cuando estabas en la habitación de al lado, estabas sola cada vez que olvidabas llamar, cada día festivo en el que estabas demasiado ocupada para visitarme. Pero hay una diferencia entre estar sola y sentirse sola. Sostuve su mirada. Y sola, dije, con palabras claras y simples como una piedra pulida,
es mejor que ser explotada. Eso fue todo. No había nada más que decir. El juicio había terminado. El veredicto estaba dado. La sentencia era su propia vida, la que ahora tenían que afrontar sin mi apoyo, mi red de seguridad, mi fuente inagotable de perdón. Les di la espalda. Fue una de las cosas más difíciles y fáciles que he hecho en mi vida. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche, aparcado a una manzana bajo el arce. No miré atrás, ni una sola vez. No necesitaba ver el rostro desmoronado de mi hijo ni la mirada de odio de Emily. No necesitaba verlos allí parados en la acera, rodeados por los restos de su propia avaricia, con su hogar perdido, su conspiración expuesta, su cómoda y subsidiada ilusión hecha añicos. Los dejé allí con su costoso equipaje y sus suelas baratas. Me alejaba de los escombros no solo de una casa, sino de una relación que había sido una mentira. Y con cada paso, cada golpe de tacón en el pavimento, sentía las cadenas que me habían atado a ellos durante tanto tiempo, las cadenas de la culpa y la obligación, y la obstinada y tonta esperanza de una madre, oxidarse, agrietarse y convertirse en polvo tras de mí. Conduje a casa. No a la casa que acababa de dejar, sino al pequeño y limpio apartamento de 2 habitaciones que ya había alquilado. El que era verdaderamente mío. Esa noche me senté en mi nuevo salón, rodeada de cajas que contenían las pocas cosas preciadas que había conservado para mí. Mis libros, la porcelana de mi madre, la mecedora que me había hecho mi marido. El aire olía a cartón y pintura fresca. Era el aroma de una página en blanco. Olía a un comienzo. Mi teléfono, que había estado en silencio toda la tarde, vibró de repente sobre la mesa de centro. El sonido discordaba en la paz y la quietud. Lo cogí. Un nuevo mensaje de Matthew. Mi corazón dio un vuelco, un reflejo familiar, pero era un presentimiento, un recuerdo muscular sin fuerza. Leí las palabras. Mamá, ¿podemos hablar, por favor? Esto no es lo que quería. Me quedé mirando el mensaje, la súplica desesperada e interesada. Era mentira y ambos lo sabíamos. Él quería el dinero. Quería la casa. Quería la vida fácil. Simplemente no quería las consecuencias. Antes de que pudiera colgar, vibró de nuevo. Un segundo mensaje, una continuación del primero, llegó en un ataque de pánico. Lo siento mucho. Emily se pasó de la raya. Me obligó a hacer esto. Y ahí estaba, el último acto de cobardía, el intento de reescribir la historia, de presentarse como la víctima, de culpar a su propia esposa, su cómplice, para salvarse. Casi podía oír su voz en mi cabeza, gimiendo, desesperada, intentando encontrar las palabras mágicas que me devolvieran el perdón y mi cuenta bancaria. No lamentaba lo que había hecho. Lamentaba haber fracasado. Lamentaba haber sido expuesto. Lamentaba que su cómoda vida acabara de terminar. Mi pulgar se cernía sobre la pantalla. La antigua Olivia, la que murió el día del mensaje del crucero, habría respondido. Se habría sentido desgarrada. Habría sentido la punzada del deber maternal. La palabra mamá habría sido un gancho en su corazón. Habría sentido la tentación de responder, de involucrarse, de intentar arreglar lo irreparable una última vez. Pero yo no era ella. Presioné el botón lateral de mi teléfono y la pantalla se apagó. Sus palabras, su patético último intento desesperado de manipulación, se desvanecieron en la oscuridad, y sentí una paz tan profunda que fue como salir a tomar aire después de haber estado sumergida durante mucho tiempo. No respondí. No respondería porque la última y más importante lección que me había enseñado era por fin una que me había aprendido de memoria. Solo echas de menos a tu madre ahora que te han dicho que no. Me alejé de aquella acera despacio, con las manos firmes en el volante.
No aceleré. No necesitaba alejarme de ellos a toda velocidad. Ya no eran una amenaza de la que escapar. Eran simplemente un recuerdo que archivar, un capítulo cerrado en un libro que ya no leía. Conduje por las calles familiares de mi pueblo, pero las vi con nuevos ojos. Los robles que bordeaban las avenidas parecían más altos. El sol de la tarde se sentía más cálido en mi piel. Ya no era solo una residente, una invitada en mi propia vida. Volvía a ser ciudadana de mi propio país. Cuando llegué a mi nuevo edificio de apartamentos, un sencillo y limpio complejo de ladrillo, aparqué en mi sitio designado. No era un amplio garaje para 2 coches, pero las líneas blancas pintadas sobre el asfalto que lo anunciaban parecían más una escritura de propiedad que toda la casa. Subí los 2 tramos de escaleras, con pasos ligeros y sin cargas. En mi nueva puerta principal, deslicé mi llave en la cerradura. El sonido de la llave al girar, un nítido clic metálico, era un sonido de pura autoridad. Entonces, el golpe seco y satisfactorio del cerrojo al cerrarse tras mí. Fue el sonido más hermoso que jamás había oído. Era el sonido de la seguridad, el sonido del santuario, el sonido de un mundo que era mío y solo mío para gobernar. Al apoyar la espalda contra la sólida madera de la puerta, sentí una oleada de alivio tan profunda, tan absoluta, que sentí como si cada célula de mi cuerpo finalmente dejara escapar un suspiro que había estado conteniendo durante 20 años. Todavía tenía el teléfono en la mano. Me acerqué a la pequeña mesa del comedor, el único mueble que había desempacado, además de mi cama y mi mecedora, y lo coloqué boca abajo sobre la madera. Fue un acto definitivo, un sufrimiento deliberado. Durante años, ese pequeño rectángulo negro había sido un conducto para mi ansiedad, una fuente de esperanza y devastación. Su sonido podía hacerme saltar el corazón o encogerme. Ahora era solo un objeto, una herramienta que poseía, no un amo al que servía. Su poder sobre mí había desaparecido. Me acerqué a la ventana de la sala y miré hacia afuera. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo la parte inferior de las nubes de suaves tonos naranja y morado. Abajo, en el espacio verde compartido del complejo de apartamentos, oía los tenues y alegres gritos de los niños jugando a la mancha. Sus risas se movían en la brisa del atardecer. Era el sonido de la vida, sencilla y real, una vida que continuaba a pesar de mis dramas personales. Detrás de mí, el apartamento estaba en silencio. Era seguro. Estaba vacío en el mejor sentido de la palabra. Libre de tensión, libre de manipulación, libre de intenciones tácitas y trampas cuidadosamente preparadas. No había nadie aquí a quien tuviera que complacer, nadie cuyos estados de ánimo tuviera que sortear. Solo había paz. Una paz inmensa, silenciosa y completamente desconocida. Siempre pensaron que no podía vivir sin ellos. Creo. Durante mucho tiempo, yo misma lo creí. Había aferrado tanto mi identidad a ser madre, proveedora, apoyo, que había olvidado quién era Olivia cuando no atendía las necesidades de los demás. Pero la verdad, la abrumadora verdad que apenas comenzaba a comprender, era que me había estado asfixiando durante años, lenta e imperceptiblemente. Mi amor, mis sacrificios, cada dólar y cada hora que había invertido no habían servido para construir una familia. Habían forjado mi propia jaula. Cada acto de generosidad se había convertido en otra reja, otro candado, otra arma que finalmente usaron contra mí. Habían usado mi amor para empequeñecerme. Pero aquí ahora, en este apartamento tranquilo y modesto, con el cielo del atardecer como testigo, nunca me había sentido más grande. Nunca me había sentido más libre. El aire que respiraba se sentía diferente. Era mi aire. Llenaba mis pulmones sin el peso de la expectativa ni el amargo regusto de la decepción. Esta era la sensación que había perseguido toda mi vida. La sensación que creía encontrar entregándolo todo.
Y solo la encontré cuando finalmente tuve el coraje de recuperar algo yo misma. Que se enfaden. Que se arreglen. Que se culpen entre sí por las ruinas de la vida que intentaron construir a mis espaldas. Que se enfurezcan contra mi silencio. Ya no importa. Su historia, su caos, su ruido, ya no es mi historia. No me queda nada que darles. Y en ese hermoso y glorioso vacío, lo he encontrado todo. He descubierto que no tener nada de lo que quieren me convierte en la mujer más rica y libre del mundo. Me aparté de la ventana y miré alrededor de mi habitación silenciosa y vacía. Y susurré las palabras en voz alta. No a nadie, sino al aire quieto. A la nueva vida que me esperaba como una oración que finalmente estaba lista para responder por mí misma. El silencio no es debilidad. Y por primera vez, desde la serena dignidad de una vida que finalmente, verdadera y completamente mía, lo creí durante mucho tiempo. Mi historia vivió en silencio. Y contarla aquí mismo, contigo, lo cambió todo para mí. Sé cómo es cuando nos reunimos, cómo las historias pueden fluir como un río. Hoy te he abierto mi corazón. Y ahora me sentiría muy honrada de escuchar el tuyo. Sabes, a veces un simple clic en la pantalla, un me gusta, una suscripción o compartir, puede parecer un gesto pequeño y fugaz para muchos. Pero para mí, y para otras voces silenciosas que necesitan ser compartidas, cada uno de esos clics es un destello de luz en la oscuridad. Es una forma silenciosa de decir, te veo. Te escucho. Tu historia importa. Me recuerda que no somos invisibles. Un simple clic tuyo es una poderosa muestra de apoyo para mí. Y es el aliento que necesito para seguir compartiendo estas historias. Después de que contaran mi historia, algo cambió en mí. Durante semanas, solo quería que alguien escuchara mi voz. Y ahora que lo has hecho, me doy cuenta de que lo que más deseo es escuchar la tuya. Abajo, en la sección de comentarios, me honraría mucho que compartieras un poco de tu historia conmigo. Cuéntame sobre alguna vez en la que te sentiste ignorado. Cuéntame sobre una pasión que otros podrían haber considerado tonta. O cuéntame sobre un momento en el que encontraste tu fuerza en lo más discreto y pequeño. Los leeré. Los llevaré conmigo. Porque tu historia importa. Queremos convertir a este canal en una comunidad donde podamos compartir estas historias desde lo más profundo de nuestro corazón. Sé que tienes tus propias historias privadas, que pueden ser difíciles de compartir con familiares o amigos. Estoy aquí para escuchar, para compartir tus alegrías y tus tristezas. Porque todos tenemos derecho a ser respetados y escuchados. Si no tienes una historia triste como la mía, por favor comparte una alegre. Cuéntame algo que hayas sentido hoy. Por favor, compártelo conmigo. Esto será una poderosa fuente de motivación que nos ayudará a mí y a todos los que vean esto a sanar, a encontrar fe y a encontrar fuerza en nuestras propias vidas. Si lo están viendo en su televisor, no duden en buscar mi canal. Sería un honor para mí compartir estos momentos con ustedes. Construyamos una comunidad donde podamos compartir nuestros sentimientos con absoluta sinceridad. Hagamos de este un lugar donde nos escuchemos mutuamente. Un lugar donde ninguna mujer tenga que sentir que su vida, sus luchas y sus victorias son invisibles. Gracias de nuevo por acompañarme. Significa mucho más de lo que crees. ¿Te gustaría compartir tu primera historia conmigo?